Y me gozo de poder compartir la palabra de Dios que produce vida. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarles a que busquen en su Biblia, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 en adelante. Hoy vamos a hablar acerca de que el reino no consiste en cuánto sientes, sino en cuánto crees. ¿Cómo se llama el tema? El reino de Dios no consiste en cuánto sientes, sino en cuánto crees. Amén. Ubicados allí en la palabra, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Repito este último, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, que tu presencia, Señor, en esta mañana, oh Dios, pueda inundarnos en todo, Señor, y todo nuestro ser sea vivificado por el poder de tu palabra revelada. Espíritu Santo, hoy eres el maestro de maestros, eres el que enseña, eres el que revela, eres el que asienta o desaprueba. Por eso creemos en tu presencia en esta mañana de que todos seremos edificados bajo la dirección de tu Espíritu. Gracias, Señor. Amén. La palabra del Señor dice: el que cree en mí. ¿Cómo se llama el tema? El reino de Dios no consiste en sentir, sino más en creer. Amén. En creer. ¿Por qué comienzo con esto? Porque hace muchos años atrás, los que creímos hace mucho tiempo, había una competencia por sentir, porque si no sentías, no estabas bien con Dios. ¿En qué sentido? En que cada vez que se daban los servicios, tú tenías que llorar, o brincar, o hablar en lengua, o no sé, hacer algo, porque si no tú estabas literalmente frío. Y eso era una gran preocupación para la iglesia de ese entonces. Otra de las grandes preocupaciones era que cuando en la iglesia había una administración, había algún predicador, había alguien impartiendo una palabra y empezaba a imponer manos, entonces te tenías que caer porque si no eras el frío del grupo. Y la gente buscaba más sentir que creer. Y se basaba todo el movimiento de la iglesia para ese entonces en sentir. Y de tal manera que hasta predicadores, yo no sé si usted les ha escuchado, comienzan a decir: ahí va, ahí está. ¿Quién? ¿Qué? Y siéntelo. Y yo lo quiero sentir. Pero ¿por qué? Porque era como la tónica en ese tiempo, era el mover. Tenías que sentir. Si no sentías, ¿qué pasó con el tiempo en esas iglesias a los que de mala manera enseñamos a caminar por sentir? Tenían altos y bajos, y muchos ni siquiera permanecieron. Porque al llegar la prueba, al llegar la dificultad, al no sentir, entonces inmediatamente la mente les decía que Dios no estaba con ellos. Y cuando la mente te condena, no necesitas al diablo, porque ya tú te derrotaste. Porque la mente dice que tú no estás bien con Dios porque no sentiste. Ok, eso está claro. Eso no pasa aquí, pastor, ¿verdad? Eso es en Venezuela, hermano. Usted si supiera las cosas que pasan en Venezuela. Pero aquí no, yo lo estoy dando como ejemplo nada más, ¿verdad? Porque nosotros somos una iglesia que debemos aprender a creer antes de sentir. No es que no es importante sentir, es importante, pero eso viene más adelante. Ahora, quien cree, obedece y siente. Quien siente, solamente se emociona. Es como quien siente, huele
el aroma de la comida. Quien cree está sentado a la mesa. Aplaude al Señor. Aplaude al Señor. Y yo creo que hoy estamos sentados a la mesa, comiéndonos el manjar que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor. La palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Lo primero que podemos hacer en esta mañana es derribar los argumentos. Los argumentos de que yo soy así, así me enseñaron a mí, yo lo siento así. Porque la Biblia dice que no es cualquier creer, dice creer conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tomo esta palabra y quiero hacerla carne en mi vida, yo tengo que primero derribar a mí me dijeron, a mí me contaron, yo pienso que es así, yo siento que es así. Porque eso no es lo que va a hacer efecto en tu vida. Lo que va a hacer efecto en tu vida y en la mía es creer, pero como dice la Escritura. ¿Qué otra cosa? ¿Qué vamos a derribar? Argumentos, pero también vamos a derribar enseñanzas que fueron erradas. ¿Cómo las vamos a derribar? Porque nosotros comenzamos a vivir por lo que otros vieron, sintieron y experimentaron. Y comenzamos a decirle al Señor, yo quiero como Él, yo quiero como ella. A mí me dijeron, pero el creer te lleva a la verdadera experiencia de lo que Dios te quiere revelar a ti. Recordaba en estos días que en los tiempos de mi tiempo de liceo, ¿verdad?, de la secundaria, en los años 1600, ya no me acuerdo, ¿verdad?, había un programa de literatura que te obligaba a leer novelas literarias. Tú las tenías que leer y tenías que sacar todo un estudio acerca de la idea principal, la idea secundaria, qué quiso decir el autor, dónde están las figuras literarias, todo eso, ¿verdad? Y en eso basaban el proyecto. Eso lo fueron eliminando del programa de educación, porque ahora los muchachos, si le mandan a leer algo, lo buscan en Google, se ponen una película y de ahí sacan todo el proyecto de tal manera que ya no leen. En este tiempo, las personas no quieren leer la palabra, no quieren escudriñarla, porque si quieren saber de Moisés, ponen la película Los 10 Mandamientos. Y usted sabe que para llevar la película le quitan mucho y le ponen también que no es. Y si quieren entonces conocer la vida de Pablo, entonces buscan la vida de los apóstoles en película, en cómics, y ellas tampoco están hechas conforme a la palabra. Se acercan, tienen una idea, dan una idea principal, pero no tienen la esencia. Mucha gente está dejando de escudriñar por simplemente basarse en lo que aparece en las redes o en los medios de comunicación. En este tiempo estamos necesitando gente, escuche, gente de Dios que crea, pero como dice la Escritura. Escuche esto, la salvación es gracia, de ahí para allá todo cuesta. La salvación es gracia, de ahí para allá todo cuesta. Esfuerzo, sacrificio, dedicación, compromiso. Y es lo que a muchos le sacan el cuerpo. Porque creer, como dice la Escritura, te lleva a comprometerte. Y Dios está llamando a gente que se comprometa. No en sus emociones, sino como dice la Escritura. La figura que utiliza el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Eso es poderoso, maravilloso. Si yo leo ríos de agua viva 10 años atrás, digo, ay, si yo lo he sentido cuando en los servicios hago así. Esos son los ríos que están pasando. Y sentí muchos ríos.
pero a la siguiente semana seguí siendo la misma. No hubo en mí ningún cambio. ¿Y por qué me pasa eso a mí si estoy llena del Espíritu Santo? Porque yo apenas digo Señor y de una vez siento el río. Vamos a ver qué tipo de río. En Israel, o en ese tiempo en el Medio Oriente, se conocían 3 tipos de ríos. Había uno llamado pótamos. El pótamos era una formación geológica que cuando venían lluvias, ellas se llenaban de agua. Pero al pasar el tiempo de las lluvias y llegar la sequía, ellos simplemente se secaban y se volvían caminos. Los pótamos. ¿Ve? En la gente que nosotros estamos predicando el Evangelio, en las personas que aún tenemos dentro de nuestras iglesias, son una especie de pótamos. No quiero ofender a nadie, pero es la verdad. Vienen y llueve la bendición, llueve la impartición de Dios sobre ellos. Se renuevan, se refrescan, pero no pueden retener el agua. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ¿qué ocurre? Se van secando, de tal manera que si no le dices a alguien que por ahí se hace un río, no se da cuenta porque ya lo usan como camino. Hay otra figura que representa a esa palabra río, que es el vadi. El vadi es un río que se alimenta de otro río. ¿Les hace esto algo familiar? Un río que se alimenta de otro río. Pastor, óreme. Pastor, ministreme. Hermana, ore por mí. Y ahí los vamos llenando. Shh, shh. Se descargan, a la semana llegan otra vez, pastor. Y uno los vuelve a llenar. Los vadi también tienen una gran influencia en los tiempos de lluvia. Pero tienen una malformación y es que están llenos de piedras caliza. Y la piedra caliza no retiene el agua. Y nosotros sabemos que las piedras representan la dureza. Llueve sobre ellos, se les imparte, pero tienen dureza. Tienen resentimientos, tienen odios, tienen heridas. Y por más que hagamos un torrencial sobre ellos, nosotros sabemos lo que va a pasar al final cuando llegue la prueba. ¿Qué va a pasar? Se va a secar. Y la otra figura que utilizan para esa palabra río es un Yeor Misraim. Un Yeor es el río caudaloso naciente. Se le representa mucho al Nilo, porque es un río que aunque venga el verano, que aunque venga la sequía más fuerte, él tal vez baje un poco el nivel, pero no lo pueden secar. Y sus riberas siempre van a estar verdes. Y la vida en él se va a conservar. Y aunque esté el tiempo de sequía más fuerte y su nivel baje, el Yeor Misraim sigue alimentando a otro. Sigue alimentando a otro. La palabra que nosotros estamos leyendo, la traducción que tiene allí, no es el que cree en mí, como dice la Escritura, sentirá un pótamos de agua. Recibirá un badis de agua. No, dice, recibirá un Yeor Misraim. Dice, el que cree en mí no va a poder ser un pequeño manantial. El que cree en mí no va a ser un río de estaciones. El que cree en mí va a ser un río verdaderamente caudaloso que va a producir vida, que va a alimentar a otros y que se va a mantener reverdecientes sus fronteras. Aplaude al Señor, no te quedes con ese aplauso. Y es allí en donde radica la importancia de creer como dice la Escritura. Es allí la importancia de no basarnos en nuestras propias experiencias, sino de buscar la que está en la Escritura. Apasionarnos por la Escritura. ¿Sabe? Yo le decía a mi pastor, ese viejo, groseramente, ese viejo llamando otra vez,
porque teníamos que aprendernos 7 versículos bíblicos toda la semana. Y yo decía, ese viejo. Usted sabe cuando uno tiene 19 años es tan irreverente. Ese viejo. Y hoy le digo, Señor, gracias por ese viejo. Gracias por ese. Ahora le digo, gracias por ese viejito, Señor. Porque Él prácticamente te obligaba a que tenías que estar metido en las Escrituras. Era necesario que te metieras en las Escrituras. Y yo decía, ay, ¿para qué si yo no voy a ser predicadora? Yo no sé cuántas están aquí diciendo, no, yo voy para la iglesia porque ay, me siento bien, ay, siento paz, pero de que yo voy a cantar, a predicar. Mire, usted todavía no sabe lo que Dios. Yo llegaba a la iglesia y me dormía cerca de una columna que me tapaba. Pero la palabra produce vida. La palabra transforma. La palabra te saca de allí, de donde te quieres ocultar, y te pone en la luz. La palabra comienza a obrar en nosotros de tal manera que vamos a llegar a sitios que nunca imaginamos llegar. Y vamos a hacer cosas que no estaban aquí, pero que estaban en el corazón de Dios. Pero para que eso se mantenga, tienes que dejar menos de sentir y tienes que empezar a creer más. A creer lo que dice la palabra. A veces leemos y si es bonito, pero si es fuerte, voy a leer otra cosa por aquí. Apartaos del mal, porque entonces vendré y os destruiré. No, esta no es para mí. Voy para acá. Rápidamente. Esto no es para mí. Y comenzamos a seleccionar qué palabra sí queremos y qué palabras no queremos. Pero la Escritura es para creerla toda. Porque Dios quiere que en ti haya un río que pueda mantener vivo a los que están dentro de él. Un río que pueda mantener verde sus riberas. Y aún a la distancia, escuchen esto, aún a la distancia ese río pueda producir luz a las naciones. Hay dones del Espíritu y hay mover o operaciones del Espíritu. ¿Sabe? En un río no solamente están los peces, en un río ponen una planta hidroeléctrica y extiende su poder para alumbrar a la distancia. Cuando ese río está en su plenitud, genera tanta fuerza que puede iluminar a una ciudad a kilómetros. Cuando usted y yo creemos, como dice la Escritura, y comienza a fluir en nosotros el río de Dios, alumbramos a la distancia, alumbramos a las naciones. ¿Cuánto más alumbramos a los de nuestra casa? Porque es que siempre queremos ir a las naciones, pero tenemos que empezar es por la casa. Debemos llevar este río que produce vida a la casa y vivificar a los que están con nosotros. Luego nos extendemos a nuestros familiares y vecinos. Luego nos extendemos a nuestra comunidad. Y luego entonces vamos a ir a los lugares que ni siquiera habíamos soñado ir. Porque tenemos en nosotros ese río de Dios que produce vida. Ese río de Dios que nos puede mantener en medio de las dificultades más difíciles. Lo insoñable y lo impensable ocurre donde hay un corazón que tiene ríos de agua viva. Y es cuando la gente dice, ¿cómo puede seguir así? Yo sé que no tengo que contarles muchos testimonios porque usted ya los ha visto todos en YouTube. Las redes. Allí aparecen testimonios tremendos. Pero ¿cuándo vas a montar el tuyo? ¿Cuándo vas a montar tu testimonio? En ese poder de Dios tremendo,
en que le podrás decir a la gente, pasé esto, pero yo me mantuve creyendo y Dios me dio la victoria, porque creí. Me deleito escuchando los testimonios de otros, pero siempre es bueno que tú seas un testimonio para otros. Siempre es mejor que tú seas un testimonio, que los que te conocen, los que te conocieron y ahora te ven, puedan glorificar a Dios a través del cambio de tu vida, a través de la transformación. Puedan glorificar a Dios viéndote firme y adelante en este camino, en este reino que no consiste en lo que sientes, sino en lo que crees. Y el que cree, así no sienta, obedece. El que cree, así no se espeluje, obedece. El que cree, aún viviendo la prueba más difícil, avanza, porque no hay poder que pueda detener a un río. ¿Sabía usted eso? Que cuando el río es muy fluido, le tiran piedras y ¿qué hace? Las arrastra. Le tiran basura, la arrastra. ¿A dónde va a dar todo eso? Desemboca al mar. ¿Y qué dice el Señor con respecto al pecado? Dice que los lanza al mar. Lo que no nos habían explicado era cómo los lanzaba. Los lanza es cuando en ti crece el río de Dios y su fuerza hace que todo lo que te estaba estorbando, todo lo que te estaba afligiendo, todo lo que te estaba contaminando sea arrastrado por la fuerza de ese río y llevado al mar en donde no te molestará más. Aplaude al Señor. Dale un aplauso al Señor por eso. Donde no te molestará más. Podemos nosotros experimentarlo sin necesidad de pasar un proceso, una prueba. Pero parece que en nosotros hay un detonante. Parece que el que nos vaya bien apaga el río. Y cuando nos va mal, nos mata. Y después de muerto, entonces empezamos a resucitar. Buscando, Señor, una vez, yo me acuerdo en el año allá que tú me dijiste. Pero ¿qué te vuelve a levantar? Te vuelve a levantar la misma palabra que te dieron. Esa es la que te vuelve a levantar. Porque Dios no va a inventarnos. Dios lo que te dijo hace años, te lo dice ahora. Y pasarán los años y te lo va a volver a decir. Porque el plan de Él es perfecto. Y Él te manda a creer en las Escrituras. Y Él te manda a ponerle más fe a lo que Él dice que a lo que tú sientes. Hay gente que le pone tanta fe a lo que siente, pero es que yo siento. Pero no, mire la palabra, dice, no, es que yo siento. Hasta ahí llego. Y uno le dice, mire la palabra del Señor dice, perdonad, amad. No, pero es que yo siento, es que cuando lo veo. Es más fuerte lo que siente que lo que cree. En esta palabra. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Porque Él es esta palabra. Él es la palabra. Él es la palabra. Por eso dice que esta palabra es espíritu y es vida. Si necesitas vida, aquí está. Si necesitas espíritu, aquí está. Ahora, si necesitas sentir, no sé si el pastor tenga aquí un plan, pero sería muy fácil hacer como este hombre, Bruce Lee, meterle un poquito de electricidad, pastor. Ay, ya sentí, se van recargados. Pero es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. No es cuánto sabes, es cuánto la vives. Cuánto vives esa palabra, cuánto estás dispuesto a creerle al Señor, cuánto estás dispuesto a mantenerte, pase lo que pase. Hace 7 meses, quizás 8, me operaron de urgencia. De urgencia me pasaron, me operaron, no me dieron tiempo ni de pensar qué era lo que me iban a hacer. Dice, operación, vámonos. 3 operaciones me hicieron, un tumor, 40 puntos en mi abdomen. Cuando me sacan del quirófano, yo dije, gracias Señor.
Después hablamos tú y yo. Y me llevan, me pasan a piso, comparto el lugar con una señora que le tenían un paraván en la habitación, pero desde que llegué hacía ay, ininterrumpidamente. Ay, pero tenía el paraván y yo estaba allí. Y lloré, Señor, Dios mío, mira esta mujer, ¿qué tiene, Padre? Alíviala, quítale el dolor, ¿qué es lo que le está pasando, Señor? Y ella seguía, ay, ella no, la oración no hacía nada. Apareció la enfermera y le dije, dice, no hable, se llena de gases. Y yo le digo, voy a orar por ella. Arrima la camilla, voy a orar. No, Señor, no se puede porque me tenían como unos... Y la mujer seguía, ay. Se llegaron las 4 de la mañana y ella, ay, no. Y yo tampoco descansaba escuchándole su lamento. Llegó un camillero a hacer algo allí y lo llamé y le dije así, en el nombre de Jesús, mueve la camilla para allá que voy a orar por ella. Miró así hacia la parte de afuera, rodó la camilla, me agarró el suero. Cuando quitó el paraván casi que le digo, ciérrala, llévame para allá. La señora estaba abierta, en el abdomen estaba así abierta. Y se le veían los fluidos y tenía aparato. Cuando yo vi aquello le dije, Señor, que mi fe no mengue. Y le dije a la mujer, usted sabe, estoy hablando duro porque cuando uno está operado uno no habla duro, uno habla así. Porque es que no te da la fuerza para hablar. Y entonces yo le digo a la mujer, ¿quieres vivir o te quieres morir? Imagínate, abierta la barriga así, cables, cosas. Y ella se me queda mirando y me dice, yo quiero vivir. Ok, ya somos dos. Le pongo la mano, Padre, con respiro. Yo no sé si se me escuchó la voz, porque no se podía. Y le dije, Señor, ella quiere y yo también quiero que viva. Señor, dale vida. Le dije al camillero, ya, me llevó a mi lugar. No chillo más. Gracias. Al otro día vi cómo la lavaban y decía, Señor. A los 2 días me fui del hospital porque mi recuperación fue sobrenatural. Ese es otro testimonio. Me voy y me dan cita para 7 días. Yo voy a los 7 días, voy a la consulta, traen a una señora en silla de ruedo, muy maquillada, peinada, y yo la miro. Y me voy acercando y la miro y ella me grita, yo soy. Dice. Yo dije, Dios mío, el verbo divino, yo soy. Y entonces la miro y le digo, cuéntame. Maravilloso. Tú te fuiste a los 2 días, a los otros 2 días siguientes me operaron, me cerraron, mis órganos funcionaron y aquí estoy en consulta. Y yo dije, Dios. O sea, para mí el milagro no es que la señora se sanó. Para mí el milagro es, estando en la condición en que estaba, una operación sorprendente. 3 tumores me sacaron, mi barriga tenía 40 puntos. Y aún en medio de ese adormecimiento, todo mi ser sabía lo que tenía que hacer. ¿Sabe todo tu ser lo que tiene que hacer en el momento más difícil? Seguir glorificando el nombre de Jesús. Seguir alabando al Dios. Seguir creyendo en los milagros. A mí me operaron, pero yo sigo creyendo en los milagros. Yo pasé por esto, pero yo sigo creyendo. ¿Sabe por qué? Porque así lo dice la palabra. Así lo dice la Escritura. Ella no está condicionada a lo que tú sientes. Ella no está condicionada a lo que tú piensas. Ella es espíritu. Ella es vida. Y va a producir esas 2 cosas en todo aquel que crea en ella, como está escrito. En todo aquel que crea en ella, como está escrito. Porque el río de Dios no es para brincar, saltar, no solamente es para eso. El río de Dios es que tú tienes que producir vida. Tú tienes que producir vida. Esta iglesia está esperando la multiplicación que va a venir de tu mano, que va a venir por la predicación de tu palabra, que va a venir por tu testimonio, que va a venir porque tú vas a creer y la gente va a decir, yo quiero saber qué le hicieron a él
para cambiar, porque yo también quiero cambiar. Y aquí es donde le vamos a enseñar que esta palabra es la que produce vida. Que el que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y que te van a vivificar, te van a refrescar, pero también te harán dar vida a otro. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie en esta mañana. Porque Dios está esperando levantar un ejército de los que creen. Dios está esperando gente que se levante a aceptar el desafío. Gente que no mire su condición, sino que mire al Dios Todopoderoso que ha dicho: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán.